buenos días, Utrera. Qué alegría ver la plaza como la veo, madre mía, madre mía. Madre mía, Utrera. Utrera, qué alegría de veros, de verdad. Para mí, no sé cómo voy a pagar tanto cariño. Bueno, pues hoy estamos aquí, en primer lugar quería pediros disculpas por el retraso, pero esto de la movilidad todavía es un reto que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, ¿no? Y a ver si somos capaces de otro reto, la megafonía. Bueno, pues estoy encantada hoy, tengo aquí unos ponentes maravillosos. La charla que hoy nos ocupa la realiza el Grupo Municipal de Ciudadanos. Es una charla donde vamos a hablar del papel de la mujer y en el mundo laboral, de la conciliación y de todas las trabas y todo lo que nos encontramos la mujer cuando nos queremos incorporar al mercado laboral. Los ponentes que me acompañan son de sobresaliente. Yo de verdad os diría que no puedo estar más feliz del cartel que hoy me acompaña. Yo tengo hoy aquí conmigo pues a María Dolores Rodríguez Apresa, médico de familia, muy conocida en nuestra ciudad, y creo que vamos a empezar por ti, ¿no, María Dolores? Creo que es nuestra primera invitada, y para no dilatarnos mucho más voy a empezar por ella y que nos diga unas cuantas de preguntas que le voy a hacer. Yo la primera pregunta que le he preparado a ella es que nos hable un poquito de ti, María Dolores, porque yo he dicho lo que tú eres, pero yo quiero que tú nos digas quién eres. Bueno, pues como bien ha dicho Isabel, yo soy médico de familia, trabajo aquí en Utrera hace muchísimos años, soy utrerana, y después de dar muchas vueltas por nuestra campiña sevillana me vine a Utrera, ya por fin a mi pueblo a trabajar. Estoy contenta de ese cambio. Supuso muchísimo más calidad de vida para mí, para mi familia. Si quieres hablo de mi experiencia de conciliación o de no conciliación, porque en mi caso yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los hombres, en particular a mi marido, porque gracias a él, a todos los que están aquí, porque además últimamente hay mucha polarización y mucho enfrentamiento, y conciliar significa acercar posturas opuestas. Entonces, en este caso yo particularmente las gracias a mi marido, porque gracias a su renuncia y a la decisión que tomamos entre los dos para que él fuera el que criara a nuestro hijo, yo pude desarrollar mucho más mi carrera profesional, a la vista está que después de ejercer durante muchos años como médico de familia opté a la dirección del centro de salud. Es un reto que se planteó, lo cogí, ese puesto se me ofreció justo antes de que empezara la pandemia, entonces podéis imaginar lo que eso supuso, ¿no? Me enfrentaba a algo nuevo y encima en unas circunstancias excepcionales para todo el mundo. Pues gracias a su renuncia y a su apoyo, y por supuesto al apoyo de mis hijos, porque supuso también el plantearles a ellos la disyuntiva, ¿no? Os cría papá, os cría mamá. Y a día de hoy pues le doy las gracias a mi marido y las gracias a mis hijos, porque verdaderamente han sido criados por una persona extraordinaria. Yo tengo aquí unas preguntas. Yo le quiero hacer yo una pregunta de ¿cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado en el acceso al mundo laboral? ¿Es que la has tenido o la has percibido? Bueno, yo por mi profesión afortunadamente no he tenido problemas para el acceso al mundo laboral, porque más hoy en día que hay tanta falta de profesionales sanitarios, entonces estamos, como se dice, rifados, ¿no? Yo no he tenido en ningún caso ningún problema. Pero claro, me considero una privilegiada, no en todos los campos hay esa facilidad. Bueno, ¿y tú has sentido una verdadera diferencia entre hombres y mujeres en la profesión, en el acceso, en la promoción? Pues sí, una pequeña diferencia. Quizás es verdad que en los puestos directivos sigue habiendo muchos más hombres, pero precisamente en mi centro de salud, pues la jefa de administrativos es una mujer, la coordinadora de enfermería es una mujer y ahora la directora es una mujer. Somos mayoría en el ámbito sanitario. Es verdad que cada vez hay más mujeres en todas las categorías profesionales. La gerente actual de nuestra área sanitaria es una mujer muy válida, Rocío del Castillo, a la que tú conoces.
podríamos decir que estamos polarizando un poquito. Pues la verdad es que sí, poco a poco vamos quitando un poquito de terreno, bueno, no quitando, ¿no? Sino defendiendo, ¿no? Y posicionándonos. Y luego, ¿cómo evitarías que las labores adicionales de familia, tareas, del hogar, sobrecarguen a las mujeres? Bueno, aquí ya os he contado mi experiencia, ¿no? Pero bueno, a pesar de que fuera mi marido el que se quedara en casa, parece que nosotros tenemos ese gen, ese otro tipo de cromosoma X que tenemos de los hombres, que es el que nos inculca el ser como la cuidadora lógicamente de la familia, ¿no? El ser más organizadas, el ir dirigiendo, ¿no? Un poquito esa pesca que puede ser una familia y yo creo que, bueno, sí, habrá casos excepcionales, pero me parece a mí que seguimos siendo las mujeres las que asumimos más papel de cuidadora en general. Luego ya por último te pregunto, ¿qué medidas crees que fallan y que pudieran ponerse en marcha para llegar a una verdadera conciliación real? Pues la verdad es que es difícil porque ya te digo, mi caso no es la excepción, ¿no? Que confirma la regla. Pero, hombre, se me ocurre que por supuesto más diálogo. Primero diálogo dentro de la pareja, ¿vale? La pareja tendrá que valorar quién está más capacitado para aportar a la familia esos recursos económicos que todos necesitamos, ¿no? Y si es la mujer, pues el hombre tendrá que asumirlo y aceptarlo si es el hombre. Y bueno, y si la empresa se dan las circunstancias de que se puede compatibilizar flexibilidad horaria, el teletrabajo, que nosotros hasta en sanidad estamos haciendo algunas veces teletrabajo, pues creo que se puede conseguir, que va a ser difícil, que costará muchísimo en estos años, porque además, como ya digo, tenemos muy inculcado nosotros la labor de cuidadoras principales, ¿no? Pero poco a poco el hombre se está dando cuenta de que los hijos son también de él, la casa también es de él, y todos podemos aportar. Ahora sí, buenos días. Hemos cambiado al micro. Bueno, yo creo que sí, que puede ir por ahí, ¿no? Por un poquito más de pedagogía, ¿no? De lo que no... Bueno, pues vale una... Que no sé, tío. Un poco más. Hola. Ahora. Déjalo por aquí si quieres. Ahora. Bueno, pues damos un fuerte aplauso a María Dolores, nuestra primera ponente. Ahora nos vamos a ir por la cuota masculina en este tertulia, charla, coloquio. Hablamos de Fernando Iwasaki, un gran amigo. Nació de una familia múltiple raíces, Perú, Japón, Ecuador, Italia, no te falta nada. Fernando, bien, un poquito sevillano. Bueno, él es escritor, historiador, filólogo, gestor cultural, actualmente vive en Sevilla, es profesor titular de la Universidad Loyola de Andalucía y lo tenemos hoy aquí, que es nuestro privilegio, para hacer esta charla ponencia. Y bueno, Fernando, empezamos por ti, ¿no? Háblanos un poquito de ti. Buenos días. Yo creo que lo más importante es reconocerse como hijo, reconocerse como cónyuge, como pareja, como padre y últimamente como abuelo. Además, mientras les hablo, mi madre está ingresada en un hospital en Lima, la cuidan, como no, mis hermanas, y creo que esta es la mejor manera de comenzar a hablar de la conciliación, porque yo veo aquí mujeres de muchas edades y creo que quienes son mayores aquí lo que han hecho ha sido abrirle el camino a sus hijas, a sus nietas. Probablemente algunas de las mujeres que nos acompañan hoy no han tenido la oportunidad quizá de ir a la universidad, incluso de terminar el graduado escolar, pero ustedes han sido capaces de crear unos entornos para que sus hijas, sus nietas, las mujeres de su familia sí puedan disfrutar de otras oportunidades.
yo soy el resultado de ese trabajo. Mi madre tampoco completó sus estudios, pero siempre nos instó a sus hijos a estudiar y a trabajar. Y mis hermanas están ahora haciendo un trabajo que me encantaría compartir con ellas, porque quizás no esté en la edad de cuidar niños pequeños, pero sé que estoy en la edad de cuidar a mis mayores. Y esa es otra dimensión de la conciliación que quiero destacar aquí. Y he descubierto con muchísima emoción cómo en España, en Andalucía, en Sevilla, en Utrera, el cuidado de los mayores y el estar cerca de ustedes es una dedicación muy importante de las familias. Somos quienes somos gracias a nuestros mayores. Bueno, pues, ¿cuáles son las mayores dificultades que has encontrado tú en el acceso laboral? ¿Cuáles crees tú que son las mayores dificultades que se encuentran las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral? Como trabajo en la universidad, voy a hablar de lo que yo veo en la universidad. Y también sé que aquí hay personas que están en edad de estudios universitarios o que les imagino en un entorno académico. Nuestra universidad en España no está pensada para ofrecerle las mismas oportunidades a una investigadora o a una profesora, porque los profesores universitarios tenemos que acumular periodos de 6 o 5 años, se llaman quinquenios o sexenios, que para que puedan considerarse válidos y permitir el ascenso en las jerarquías universitarias no se pueden interrumpir. Si una compañera mía, profesora, o una compañera mía, trabajadora de la universidad, se quedara embarazada, por ejemplo, perdería la continuidad de su sexenio o de su quinquenio y tendría que comenzar de cero. Eso no le ocurre a un profesor varón, eso no le ocurre a un compañero varón. Y para mí esa es una forma de discriminación que debemos tratar de corregir gracias a iniciativas como esta. Otro aspecto que me parece importantísimo a la hora de la conciliación en el mundo universitario es que ustedes deben saber que solo existen 7 salas de lactancia en universidades españolas. 7. Hay una en Málaga, hay 2 en Murcia y el resto están dispersos. ¿Cómo es posible que nuestras universidades no tengan unas salas de lactancia? Porque una estudiante, una trabajadora, una profesora puede perfectamente necesitar darle el pecho a sus bebés. Nuestras universidades no tienen guarderías y sin embargo presumimos de imitar el sistema universitario de los Estados Unidos, donde todas las facultades tienen una sala de lactancia. Entonces creo que este es otro aspecto en el que podemos aspirar a corregir estas desigualdades. Y ese es el entorno, Isabel, en el que me muevo y en el que estoy seguro que estando aquí Inés presente y Dolores y tú, seguramente podremos entronizarlo. Muchas gracias, la verdad que nos ha ilustrado muy bien, ¿no? con lo que nos acabas de decir, ¿no? Con estas cosas que faltan, las carencias que nos hacen un poco más fácil la vida a las mujeres pues, para conciliar, de verdad. ¿No? Bueno, pues, ¿cómo se puede evitar, Fernando, que las labores adicionales, familias, tareas del hogar, sobrecarguen a la mujer? Aquí yo tengo mi parte de culpa, es decir, que yo no voy a exonerarme de nada. Yo debo reconocer que fui criado en unos años, en los años 60, en los años 70, no aquí en España, en Lima, pero somos muy parecidos. Y obviamente había tareas que en mi casa se reservaban algunas veces a las hermanas y otras a los hermanos. Cuando yo llegué a Sevilla, a España, en el año 85, y conozco a mi esposa, y vivo en La Rinconada, es en un pueblo de la provincia de Sevilla, pues descubrí que la forma en la que habían crecido mis cuñados no era muy diferente. Es decir, las chicas, las niñas, tenían unas tareas en casa que no tenían nada que ver con las tareas que tenían los hermanos. Como somos personas del campo, pues es verdad que había tareas como vinculadas a los naranjos, que es un poco la actividad de mi familia, que no hacían necesariamente las hermanas. Pero luego tenían ellas todo el trabajo de los cuidados de los mayores,
tenían todo el trabajo del mantenimiento de la casa donde los hermanos no movían ni un dedo. Y yo creo que eso es algo que se debería corregir, prácticamente inculcándole a los niños y a las niñas, que no somos diferentes, que en las responsabilidades y en las obligaciones somos exactamente iguales, y que todo lo que uno es capaz de hacer por otra persona no tiene que ir marcado porque lo haga un hombre o porque lo haga una mujer. Creo que además he tenido la suerte de ser padre de hijas, y entonces eso a mí me ha ayudado también a combatir no voy a decir los restos porque no sería verdad, me ayuda a combatir constantemente contra esa educación que recibí, porque yo deseo que mi nieto, por ejemplo, crezca pues con una mente mucho más abierta, que no se ría de las cosas que me reía yo cuando tenía 14, 15 y también 30 años. Es decir, que debemos ir eliminando esos aspectos en los cuales las sociedades, cuando avanzan, es para conquistar derechos, es para suprimir desigualdades y es para tratar de que nos pongamos siempre en el lugar del otro. Y a veces el otro es sobre todo una otra. Sí, yo como anécdota así, muchas veces, como yo también tengo 2 niñas, tengo mucho a mi marido, que también lo trabajo mucho todos los días, digo que castigo a Dios con 2 niñas, para que se pongan las pilas y vean la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Que, Fernando, ¿qué medidas crees que fallan y que pudieran ponerse en marcha para llegar a esa conciliación real? Esta es una respuesta, ya lo dijo María Dolores, muy compleja de abordar, porque tiene un camino que es institucional. Y felizmente algunos de ustedes están en las instituciones. Luego tiene un camino que tiene que ver con la enseñanza, con la escolaridad, con lo que se estudia. Y luego tiene un camino que está muy vinculado a las familias y sobre todo a la libertad individual. Nosotros, si somos capaces como individuos me estoy dando cuenta que el micrófono se acopla, ¿no? Si yo lo apunto, esto es como las peñas flamencas que el guitarrista mueve y se acopla. Si nosotros somos capaces como individuos de tomar decisiones siempre responsables, ese abismo se irá corrigiendo poco a poco. Tiene que ir acompañado de medidas dentro de la escuela y de medidas dentro de las instituciones. Pero esas medidas no tienen nada que ver, y perdonen que lo diga porque seguramente será motivo de coloquio, con que cambiemos el lenguaje. En mi universidad, tanto en la Pablo de Olavide como en la Loyola, nos piden que utilicemos un lenguaje inclusivo. Pero si no hay sala de lactancia, de nada sirve que nos expresemos de una forma inclusiva. Yo no voy a corregir desigualdades estrictamente semánticas o de lenguaje. Tengo que acabar con esas desigualdades reales que tienen que expresarse a través de las instituciones, a través de la enseñanza y a través de las familias. Bueno, a ver si podemos con el micrófono, a ver si nos deja, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, la verdad que ha sido un placer tenerte y escucharte como siempre, porque la verdad que es maravilloso, ¿no? Bueno, pues ahora es el turno de nuestra diputada nacional, Inés Arrimada, la persona que más admiro en política, porque de verdad para mí hoy, en Utrera, la ciudad donde he nacido, donde he crecido, donde vivo, a la que le doy tanto, la que admiro tanto, que hoy pueda tener a una de las personas con la que más me empatizo, con la que más me identifico, con la persona más luchadora que conozco en el panorama nacional. Todos conocéis la trayectoria de Inés y de verdad que para mí hoy poder dar paso a Inés Arrimada, de verdad para mí es un auténtico orgullo, placer y admiración. Así que con todos ustedes, Inés Arrimada. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer estar con Isabel porque es que es un torbellino. Nosotros cuando sabemos que está Isabel en un sitio, sabemos que va a salir bien. Cuando sabemos que le damos una tarea a Isabel, sabemos que se va a hacer. Cuando sabemos que hay algo difícil, se lo pedimos a Isabel, porque sabemos que es la única manera de que salgan bien las cosas.
Y estamos aquí muchas veces precisamente por eso, gracias a mujeres luchadoras, a mujeres valientes, a mujeres que han superado muchas dificultades, mujeres que no se rinden y mujeres que no se dejan comprar. Y eso es lo que representa Isabel, y para mí es un honor estar contigo en tu tierra, en tu pueblo, en Utrera, muy cerquita también de la mía, de Jerez. Pero desde luego que necesitamos que las administraciones estén también dirigidas por mujeres que tú las ves, que son luchadoras, que se lo creen, que son honestas, que no van a bajar los brazos, y por eso pues estoy muy orgullosa de estar en el mismo equipo que esta gran mujer, ¿no? A ver, yo puedo hablar un poco de mi experiencia de conciliación, que para eso estamos hoy aquí, pero es verdad que lo primero que quiero hablar un poco es de la experiencia de mi madre, que hacía Fernando un poco referencia a esa generación que nos ha precedido. Mi madre dejó de estudiar con 14 años, se casó, ha criado a 5 hijos, mi padre siempre ha trabajado muchísimo tiempo, casi toda su vida, de lunes a sábado fuera de casa, autónomo. El sueldo que ha entrado en mi casa siempre ha sido de mi padre, autónomo. Y por tanto, al final, las mujeres a las que nosotros hemos visto luchar, no rendirse, las mujeres, por cierto, que con 79 años no se han jubilado porque siguen trabajando y no tienen días de fiesta y nunca dejan de trabajar, son precisamente nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Por tanto, no cobran ni un duro y nadie les reconoce nada. Por tanto, nosotras, es verdad que tenemos un problema que ellas no han tenido, que es conciliar la vida profesional y la laboral, pero sí que es verdad que a veces me siento incluso un poco mal hablando de dificultades que nosotras podemos tener en comparación con mujeres que no tenían lavadora cuando empezaron, que no tenían pañales, que no tenían neveras, que no tenían congeladores. O sea, estamos hablando de cosas que no sé cómo nosotros afrontaríamos, ¿no? Pero yo tengo experiencia profesional fuera de la política, por tanto os puedo explicar un poco qué es lo que yo he visto en el sector privado, en una empresa antes de trabajar, en 2 empresas antes de trabajar en la política, y luego ya en la política, ¿no? Lo que yo veo es que las mujeres al final retrasamos mucho la edad de tener hijos en general, porque nunca es el momento suficiente, nunca es el momento adecuado. Es que ahora me acaban de contratar en la empresa, no me voy a quedar embarazada. Te hablo del sector privado, tú nos hablas de la universidad, que por cierto me parece increíble esa penalización de la maternidad porque interrumpe esos periodos, eso hay que corregirlo, pero el sector privado es verdad que alarga la maternidad, en mi caso yo me puse a buscar con 35 años, yo no sé qué estaba yo pensando. Claro, tardé 3 años en quedarme embarazada. Así he tenido los niños con 39 el primero y con 41 el segundo, ¿no? Con 40, perdón, el segundo. Esto de la conciliación es una renuncia al final. O renunciamos a crecer profesionalmente, o renunciamos a tener los niños antes, o pasar más tiempo con ellos. Es verdad que hay casos en los que no afecta nada. Y yo no culpabilizo a los hombres. A mí no me representa nada Irene Montero ni este gobierno. ¿Te parece que todos los hombres son violadores, todos los hombres son malos, ningún hombre ayuda en casa? No, para nada. A mí me parece contraproducente absolutamente esa visión de la igualdad y del feminismo, porque lo que hace es enfrentar y por supuesto expulsar a mucha gente que se podría acercar a lo que es la comprensión y la sensibilización sobre la discriminación, sobre la igualdad, etcétera, y no lo hacen porque ven a 2 sectarias delante que además no han trabajado en su vida, por tanto no tienen ni idea de lo que es conciliar, no han trabajado en su vida antes de entrar en la política, ¿no? Pero cuando yo ya entré en política, lo que yo he visto también es que es muy difícil a veces explicar el por qué no estás en un acto político porque estás con tus hijos, y también cómo es que no estás con tus hijos y estás en un acto político. A mí me pasó que yo me he cogido solo 6 semanas de baja por maternidad, porque a ti te tocó ser directora del centro de salud justo antes de la pandemia. A mí me eligieron presidenta de Ciudadanos el 8 de marzo del 2020. El confinamiento fue el 13 o el 14 de marzo o el 13 del 2020. Es decir, yo llegué con una pandemia debajo del brazo. Entonces, claro, muchas cosas no las pudimos hacer y muchos proyectos que yo tenía de reforma del partido no se pudieron hacer porque no podíamos viajar, no podíamos reunirnos con la gente, no podíamos hacer cosas, estábamos en modo supervivencia de España. Por tanto, lo que le pasara a un partido político era absolutamente insignificante, ¿no? Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo me he vuelto a vivir a Jerez hace nada, que es donde están mis padres, donde están mis hermanos,
porque me resultaba muy difícil conciliar con 2 niños pequeños en Madrid sin familia, porque la familia de mi marido está en Gerona y toda mi familia está en Jerez. Y yo, que soy una persona afortunada, que tengo trabajo, que gano un buen sueldo, si a mí me costaba trabajo conciliar, tú imagínate, pues si en una de las 2 personas no están trabajando o si tienes cualquier problema, es muy complicado. Entonces yo al final, después de tener estudios universitarios, después de haber viajado, después de haber sido presidente de un partido, me he vuelto a Jerez porque necesito a mi madre, a esa mujer que dejó de trabajar, dejó de estudiar con 14 años, que lo que se ha dedicado en su vida es a criar niños, a criarnos, a darnos un entorno maravilloso, porque al final las cosas importantes de la vida son estas, ¿no? Si tu niño está malo, ¿con quién dejo a mi niño? Si tu niño sale de la guardería a las 3 de la tarde y yo salgo del trabajo a las 7 de la tarde, ¿con quién dejo a mi hijo durante esas horas? Si yo tengo un viaje de trabajo y no puedo estar con los niños, ¿con quién los dejo? Si mi marido también trabaja, es decir, al final las cosas importantes de la vida son las cosas más sencillas, ¿no? Y la conciliación es de hablar de un gran problema de España, pero es de un problema sencillo de todos nosotros. Pero también, por último, quiero decir que cada vez los hombres ayudan más, y eso es verdad, pero es verdad que sobre nosotras todavía recae esa culpabilidad constante de si no estoy con los niños, me siento culpable porque no estoy con los niños, y si no estoy en un acto político porque es el cumpleaños de mi hijo, me siento culpable. Hoy su niña cumple 5 años y ella está aquí y vamos a hacer un acto y luego dice que me va a llevar a Jerez y no sé qué. Eso es el día del cumpleaños de su niña. Pues esto es conciliación también, ¿no? Bueno, yo creo que Inés nos ha contestado mucho a todo, casi todo, ¿no? Creo que ha quedado muy poco por decir. Un poquito quizás a lo mejor que qué medidas fallan, qué medidas faltan todavía, Inés, para llegar a esa conciliación real, desde tu punto de vista político y como diputada, ¿no? Yo en la administración pública. Bueno, a ver, la prueba de que esto se puede mejorar es que hay otros países donde la conciliación no es un problema tan grande como el nuestro. De hecho, la baja natalidad que tenemos en España muchas veces se debe a que las familias no se pueden permitir tener otro hijo. De hecho, el 53% de las mujeres querrían tener un segundo hijo y no lo tienen. Yo a veces escucho, ¿no?, que se dice, no, es que los jóvenes de hoy tienen muy pocos niños porque no quieren. En la mayor parte de los casos querrían tener un segundo hijo y no lo tienen porque no se pueden permitir. Porque si ya van locos con uno, nada más que la idea de pensarse qué hago con 2, aparte de los gastos que eso supone, pues te quedas con 1. Por eso la tasa de natalidad en España es de 1,19, cuando la tasa de reemplazo, es decir, la que te garantiza que no se pierde población en un país, es de 2,1. Por tanto, nosotros hemos hecho un paquete de medidas que se llama A por el segundo hijo, no obligar a la gente. Esto es como a algunos, la solución populista sería, como hay pocos niños en España, vamos a obligar a la gente a tener hijos. No, esto es como lo de los alquileres. Como están muy caros los alquileres, pues por decreto yo digo que no se suban los alquileres. Ojalá la vida fuera tan sencilla, pero la vida realmente a veces es más complicada, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es una bajada del IRPF para aquellas familias que contraten a una persona para cuidar a sus hijos en casa o para cuidar a una persona dependiente, porque la conciliación no es solo con los niños pequeños, también es cuando tienes que cuidar a una persona mayor o una persona con discapacidad, ¿no? Esto, aunque me parece mentira, no existe. Tú no puedes desgravar en tu declaración de la renta el contrato de una persona que tienes contratada como empleado de hogar. Eso es lo primero que proponemos. Segundo, a las pymes, que es donde la mayoría de la población de España trabaja, porque no todo el mundo trabaja en multinacionales y en bancos que ganan centenares de millones, la mayoría de la gente trabaja en un bar, o en un comercio, o en un taller mecánico, o en una gestoría, o en una peluquería, que son pequeñas empresas. A esos autónomos que llevan adelante esos negocios hay que ayudarles a poder contratar. Por tanto, proponemos que se bajen las cotizaciones sociales, se eliminen las cotizaciones sociales para contratar a familias que tengan niños menores de 12 años, para que no les penalice, para que sea un incentivo, para que ellos contraten a gente que tiene niños pequeños, porque les sale más rentable económicamente, ¿no? Y por último, por no alargarme mucho, porque tenemos muchas medidas en este sentido,
es que los gastos que son imprescindibles para tener un hijo, como es una guardería, las extraescolares, sean deducibles al 100% en la declaración de la renta. Porque no es un capricho que tu niño vaya a una guardería, porque tú estás trabajando. No es un capricho que tu niño tenga una clase extraescolar cuando tiene 7 años, no es un capricho. A veces son imprescindibles para poder tenerlos más tiempo, digamos, hasta que te dé tiempo a salir de trabajar. Y también muchas veces hay actividades extraescolares para los meses de julio. ¿Qué decimos del mes de julio? Mujeres y padres trabajadores. ¿Qué hacemos con los niños en julio? A partir del 15 de junio, me atrevo a decir, hasta el 15 de septiembre. Eso es pagar o mamá. Pero la conciliación en España no pueden ser solo los abuelos, porque al final los abuelos tienen derecho a disfrutar de los nietos, pero no a tener una obligación que un día tienen un médico, o un día les apetece irse a jugar a las cartas con las amigas, o un día tienen que ir a atender a su hermana, o tienen que ir a los que tengan la suerte de tener todavía algún padre de nuestros padres. Por tanto, al final, si nos ponemos a trabajar, es verdad que las familias pueden tener más facilidades. De hecho, ya te digo, la muestra de que somos uno de los países del mundo con menos natalidad es que es muy difícil tener hijos. No que seamos los que menos hijos queremos tener del mundo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Que legítimamente quien no quiera tener hijos es fantástico, me parece estupendo. No hay que criminalizar, porque yo tengo mis 2 mejores amigas, no quieren tener hijos y son, vamos, más felices que una perdiz. Pero la realidad de la mayoría de la gente es que le gustaría tener hijos antes, pero no puede por el trabajo, y más, tienen uno y querrían tener 2, o quieren 2, o les gustaría tener un tercero, pero dice, vamos, si yo estoy loca ya, o loco con 2, ni me planteo tener 3. Por tanto, si nos ponemos y si hacemos las cosas, igual que este país se ha levantado muchas veces y ha solucionado muchos problemas endémicos, esto lo podemos solucionar ahora. Hay que ponerse desde la política y sobre todo no ver a las familias como esos que están obligados a pagar, sino como ver que son el futuro de España y el sostenimiento de las pensiones y de los servicios sociales y de lo que necesita un país como este, que es futuro. Y sin niños no hay futuro. Y sin familias que puedan conciliar no hay niños. Y por tanto, sin conciliación tampoco hay futuro en España. Pues muchísimas gracias, Inés. Yo creo que no le ha faltado nada, ¿no? Yo creo que nos ha dicho, nos ha esbozado un poco, ¿no? Todo lo que se puede hacer, que es mucho, y que ya está inventado y que ya hay partidos como el nuestro que lo proponen y que lo están peleando, ¿no? Desde las instituciones. Yo quiero agradeceros la asistencia. Vamos a abrir un cortito turno de preguntas, pero muy corto, porque ya tenemos el tiempo muy limitado, porque los medios los tenemos esperando. Pero si alguien quiere participar y decir algo, yo de verdad espero que os haya servido de mucho lo que hoy, o al menos os haya llegado lo que queríamos trasladar. Pues tenemos el Día de la Madre ya el domingo para celebrarlo, y queríamos de verdad poner en valor en esta sociedad pues el valor de la mujer, ¿no? Y de lo que supone ser mujer en esta sociedad. Así que si queréis alguno de vosotros, levantáis la mano, Conso está por aquí, y que nos digan las preguntas.